Buenas tardes compañeros, hoy les vamos a demostrar el tema del hardware, aquí con mis compañeros Gerardo y Janu para demostrar las partes fundamentales del sistema, empezando y cediendo la palabra a mi compañero Janu. Bueno, para empezar, ¿qué es el hardware? El hardware son todas las partes físicas de un sistema informático, sus componentes son eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Un sistema informático se compone de una unidad central de procesamiento llamada CPU, encargada de procesar los datos a uno o varios periféricos de entrada. Los periféricos de entrada son los que mandan la información a la computadora y la computadora los procesa y los manda a los periféricos de salida y la información la manda de forma visual o auditiva. También el hardware es el que representa la parte lógica de una computadora, que se podría denominar software. Ahora yo les explicaré para qué sirve el hardware. Su principal función es la de permitir la entrada y salida de almacenamiento y transporte de los datos y la información. Hacen parte del hardware los dispositivos conectados al equipo durante su fabricación, como el microprocesador, la mainboard, el módem, las tarjetas de audio y video, el disco duro, las buses de datos, etc. Así como los equipos periféricos agregados posteriormente, impresoras, escáneres, cámara, etc. Algunos dispositivos como los adaptadores de red y las tarjetas de sonido se incrustan o conectan en ranuras de expansión que van dentro del equipo, y todos como impresoras y escáneres se conectan a puertas en el exterior del equipo. Existen otros dispositivos conocidos como PC, cards, como solo se conectan a ranuras de tipo PC, card en equipos portátiles. Hardware básico y hardware complementario son las piezas fundamentales e imprescindibles para que la computadora funcione, como son placa base, monitor, teclado y ratón. El hardware complementario son todos aquellos dispositivos adicionales no esenciales, como pueden ser la impresora, el escáner, cámaras de video, etcétera, etcétera. El hardware interno y el hardware externo. El hardware interno es aquel que no podemos ver a simple vista y que no podemos interactuar con él, a menos que se tenga el material y equipo necesario para manipularlo. El hardware externo es aquel que podemos ver a simple vista y no necesitamos un material específico para poder interactuar con él, para interactuar con ellos. También es aquel que golpeamos cuando el software falla. Los internos, bueno, una parte muy fundamental de los sistemas de hardware internos sería como la fuente de poder. Es la principal fuente de corriente eléctrica que le da una vida a la computadora. Además, transforma la corriente alterna del tomacorriente común en corriente directa de bajo voltaje que los componentes de la computadora pueden usar. La tarjeta madre, la placa base, placa madre, tarjeta madre o board, en inglés motherboard. Mainboard es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan las demás partes de la computadora. La memoria RAM, la memoria de acceso aleatorio, en inglés Random Access Memory, cuyo nombre acrónimo es RAM. Es la memoria desde donde el procesador recibe las instrucciones y guarda los resultados, y posteriormente borrados cuando el equipo se apaga. Ventilador, componente de los ordenadores que produce corrientes de aire, como la refrigeración de dispositivos que lo necesitan. Un caso de este sería el procesador, que ya que lo tanto que se calienta, ni siquiera su pasta que tiene térmica sirve para aguantar tanto calor. Entonces para esto es el ventilador. Procesador es la unidad central de procesamiento o CPU, por el acrónimo en inglés de Central Processing Unit, o simplemente el procesador o microprocesador. Es el componente del computador y otros dispositivos programables que interpretan las instrucciones contenidas en el programa y procesa los datos que tenemos en la computadora. Se podría decir que el procesador es el alma de la computadora. Ahora, el mouse o el ratón, no, como son otros externos. Ajá. Los dispositivos externos. Uno de estos sería el mouse, o como muchos lo conocen, el ratón. Este sirve para facilitar el movimiento a través de una computadora, de un equipo de cómputo, para llegar a abrir programas y configurarlos a ellos mismos.
El teclado. En informática, un teclado es un periférico de entrada o dispositivo, en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza una disposición de botones o teclas para que actúen como palancas mecánicas e interruptores electrónicos que envían información a la computadora. El gabinete. En informática, las carcasas, torres, gabinetes, cajas o chasis de computadora o ordenador son el armazón del equipo que contienen los componentes del ordenador, normalmente construidos de acero, plástico o aluminio. También podemos encontrarlas de otros materiales como moderno o polimetacrilitato para cajas de diseño, a menudo de metal electrogalvanizado. Su función es proteger los componentes del computador, o sea, las internas. Sí, lo interno. Monitor. El monitor de una computadora es la pantalla, o más bien, pues la pantalla. Pues ya, sígueme. Monitor. El monitor de una computadora, pantalla de ordenador. Ya, sígueme. Aguanta. Aunque también es común llamarlo pantalla, es un dispositivo de salida mediante una interfaz. Muestra los resultados de procesamiento del ordenador. La webcam, en términos con lo que se conocen las pequeñas cámaras de video que, acopladas al ordenador, nos permiten realizar en tiempo real desde una videoconferencia, pasando por las vistas de números, ciudades del mundo, hasta observar los hechos más insólitos como el interior y ya. Los dispositivos de entrada del hardware. Una entrada en el campo de la informática, una serie de datos que es recibida por determinado sistema para su posterior procedimiento. Este concepto siempre aparece vinculado como la salida, que supone la presentación de la información para que el usuario haga de esta según lo que necesite. Los dispositivos de salida en el hardware son los que permiten representar los resultados del proceso de datos. Algunos de estos dispositivos pueden ser interactuados de manera directa durante el proceso. Algunos de ellos pueden ser los auriculares, las bocinas, las impresoras, las pantallas, etc. Para finalizar, una pequeña conclusión de lo que sería el hardware es que el hardware es fundamental para que el software funcione, ya que sin el hardware no podríamos hacer nada, porque sería todo mucho más difícil, como antes se hacía con los códigos binarios, y ahora con un mouse se puede hacer todo más fácilmente. Podemos mandar órdenes a la computadora sin tener que estar poniendo ceros y unos. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues igual que el teclado es algo esencial, porque en algunas búsquedas que tú quieras hacer en Google no podrás encontrarlo si no tienes el teclado. ¿Cómo escribirías? No, bueno, en una PC de escritorio no podrías escribir una búsqueda con nada, porque no tienes el teclado. Bueno, como estamos viendo, el hardware cada vez está siendo reemplazado más por la tecnología, ya que cada vez es más pequeño, los procesadores cada vez son más pequeños y más rápidos, son mucho más eficaces que los de antes y mucho más funcionales. Gracias. Hola.